Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a enseñar a hacer este nuevo modelo de lonchera térmica infantil. Para obtener los moldes digitales, aquí abajo en la descripción de este video te dejaré el link y a continuación te dejaré las medidas para que los puedas dibujar a mano alzada. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Para la parte exterior voy a utilizar material sintético PU. Este material, como pueden observar, se puede sublimar. Para el interior voy a utilizar aislante térmico. Este aislante es de 5 milímetros de grosor. Para los bolsillos laterales voy a utilizar tela doble frontura, pero pueden utilizar tela red o algún otro tipo de material. Y para la manija vamos a utilizar 28 centímetros de cinta, que puede ser de cualquier medida de ancho. También necesitaremos cinta bies y 61 centímetros de cierre. Y aquí vamos con la confección. Lo primero que haré será aplanar todos los bordes para coserlo con mayor facilidad. Y aquí les doy un truquito. Le voy a colocar una hoja de papel en el borde y voy a utilizar la plancha tibia, pasándolo de esta manera a 1,5 centímetros desde el borde, por todo el contorno. Y de la misma manera lo voy a realizar en todas las piezas. En el siguiente paso vamos a armar la manija. La pieza del agarre le vamos a doblar de esta manera en el lado más pequeño y le vamos a pasar una costura en ambos lados. Ahora marcamos el centro de esta manera. También le marcamos el centro a la cinta. Hacemos coincidir los centros colocando la cinta en el lado del revés de la pieza y la envolvemos de esta manera. Luego le pasamos costura. Ahora la vamos a colocar en la pieza del fuelle. Primero vamos a marcar los centros a lo largo, también a lo ancho. Y ahora desde el centro y hacia cada lado vamos a marcar 10 centímetros. Doblamos uno de los extremos de la manija y lo vamos a colocar sobre la marca que hicimos en el centro. Lo mismo el otro lado. Y esto es totalmente opcional, pero le voy a colocar en cada uno de los extremos un retacito de friselina para refuerzo. Y cosemos. El ancho que le daremos al rectángulo será de 3 centímetros. En el siguiente paso le vamos a unir los bolsillos laterales. Pero antes le vamos a coser una cinta bies en el borde superior a cada uno de ellos. Y ahora los vamos a colocar a cada lado del fuelle de esta manera. Y cosemos por los bordes. Lo siguiente será unirle la pieza del aislante térmico
con una costura por el contorno. De la misma manera vamos a unir el aislante a las demás piezas. A continuación le vamos a unir el cierre y lo haremos en la parte más curva del fuelle. Aquí vamos a enfrentar derecho de cierre con el derecho del fuelle de esta manera y cosemos. Luego en ese mismo lado le vamos a unir la cinta bies. En el siguiente paso le vamos a colocar la base. Enfrentamos derecho con derecho de esta manera, uniendo los extremos. Y cosemos. Luego le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. En el siguiente paso le vamos a unir el bolsillo delantero, pero antes en ese borde le vamos a coser una cinta bies. A este bolsillo, si lo desean, le pueden agregar una tela de forro. Ahora lo vamos a unir a la pieza delantera de esta manera. Sujetamos los extremos teniendo en cuenta que ambos lados nos queden a la misma altura y cosemos por el borde. A continuación le vamos a unir el fuelle, pero antes le vamos a marcar el centro en ambas piezas. Ahora colocamos la parte del cierre enfrentado derecho con derecho a la pieza delantera. Hacemos coincidir las marquitas, sujetamos y pasamos costura. Usaremos el mismo procedimiento para coser la pieza trasera. Le damos vuelta y de esta manera terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.